ver, ¿se alcanza a visualizar la presentación? Sí, sí, adelante. Los Muy micrófonos bien, son muchas gracias, tuyos. Luis. Hola, buenos días. Pues mi nombre es Juan y pues vengo a presentar algunos resultados que obtuve durante mi trabajo de tesis de la maestría. Ok, en el campo de visión computacional, pues es un área de investigación que busca asimilar la funcionalidad que tiene el sistema visual del ser humano. Uno de los conceptos de visión computacional más aceptado está escrito en el libro del David Marr y menciona que visión es un proceso que produce a partir de las imágenes del mundo exterior una descripción útil de la escena observada, ¿no? Para realizar eso, pues existe una serie de etapas que se tiene que realizar. Pues en la primera fase es la digitalización. Entonces, en esta pues se requiere pues una cámara que vaya a tomar la información que existe en el mundo tridimensional al mundo digital, ¿no? Y después de obtener esa información, se va a tener que realizar un preprocesamiento para dejar las mejores condiciones para poder obtener los mejores resultados a partir de la imagen. En la segmentación vamos a estar separando la información de interés que vamos a necesitar y después se va a realizar una agrupación de todos los objetos que requerimos para el sistema y al final pues vamos a etiquetar y interpretar los resultados obtenidos. A pesar de que en los últimos años en este área pues ha tenido grandes avances y los resultados no, no han sido muy aceptados debido a que existen bastantes dificultades y, pues varios de esos pues es por el cambio de iluminación, cambio de escala, deformación, oclusión, movimiento y entre otras, ¿no? Entonces, para realizar visión computacional, pues existen diferentes tipos de enfoque. El enfoque tradicional, que es modelado matemático, y el enfoque inteligente, que utilizando aprendizaje máquina o entrenamientos con redes neuronales. Entonces, en mi trabajo me enfoco más en los métodos optodigitales, que vamos a modelar matemáticamente la formación de imágenes y a su vez procesarlos de forma digital usando los recursos que tiene la computadora. Aplicaciones, pues lo han mencionado bastante pues en las conferencias pasadas y pues en los que yo he trabajado pues es la de corrección de perspectiva y distorsión, rectificación de imágenes, este, este, formación de imágenes panorámicas, generación de vista tridimensional. Pues en el trabajo de tesis me enfoqué específicamente en el problema de navegación asistida. Una de las tareas esenciales para asistir la navegación es la determinación de la posición y orientación del vehículo. Entonces, generalmente para obtener esas medidas físicas, se utilizan sensores como unidades de medición inercial y sistema de posicionamiento global. Para la navegación aérea se requiere 9,6 parámetros físicos, que sería la posición en eje de X, eje de y eje de Z, y sus respectivas rotaciones, que es el phi, el teta y psi, ¿no? En en un caso donde el vehículo es terrestre, entonces ya las mediciones pues son reducidas, ya solamente van a interesar la posición en X, la posición en y su rotación en el eje vertical, en el ángulo phi. Y pues en mi trabajo de tesis estuve trabajando un caso particular donde el vehículo está restringido en las líneas del carril. Entonces los parámetros que yo voy a necesitar se reducen hasta aún más, ya que la posición en Y pues ya no es tanto de interés, sino que esté dentro del carril. Entonces la posición en el eje de X y su rotación en ángulo phi. El algoritmo que propongo requiere al inicio
calibración. La primera, se van a estimar los parámetros de distorsión que tiene la cámara y la homografía del sistema. Y después, a su vez, ya que teniendo los parámetros, voy a realizar una corrección de distorsión en realidad a la imagen de entrada y después convierto la imagen a escala de grises. Para esto voy a detectar los contornos de la imagen usando el método de Canny y segmentarlo usando un filtro de ventana. Ya teniendo los contornos, voy a detectar el carril usando la transformada de Hooke y a realizar una búsqueda eficiente con la máscara gaussiana. Ya finalmente estimo la posición y orientación del vehículo usando las líneas del carril obtenida y el método de mínimos cuadrados recursivos con factor de olvido. Entonces, para la parte de la formación de imágenes, pues, y el análisis de los modelos matemáticos, utilizo el modelo de cámara pinhole. Como había mencionado, pues ya al momento de observar un punto en el espacio tridimensional, se requiere pues la matriz de la cámara para poder realizar esta relación entre el plano de imagen y el plano tridimensional. Entonces, si en el caso particular, si estamos observando un plano, en mi caso, pues la superficie de donde se encuentra el carril, lo voy a estar trabajando con las homografías. Entonces, ya con esto puedo relacionar los puntos del plano con el punto del plano de imagen. Entonces, los métodos de estimación de homografía que utilicé es el método de transformación lineal directa y el punto de fuga. En el método de DLT, pues se requiere al menos 4 puntos de correspondencia y tales que cumpla la ecuación 1, ¿no? Y en los puntos de fuga, solamente requiere 4 puntos en la imagen, que es el mu1, mu2, mu3, mu4, y con esto pues me pueden generar las dos líneas paralelas que hacen una intersección al infinito y el punto origen de la imagen. Entonces, al obtener esos 3 puntos, puedo construir la homografía usando la relación del aspecto en la ecuación 2. Entonces, también hablamos un poquito de la corrección de perspectiva, el modelo que se agrega, ya que el modelo Pinhole no toma en cuenta la distorsión. Entonces, tuve que agregar un nuevo modelo donde me describe la distorsión generada a partir del punto central de la cámara y una función de distorsión desconocida. Entonces, la función de distorsión lo aproximamos usando las series de Taylor truncada. Entonces, que se muestra en la ecuación 5. Y entonces, ya que tenemos el modelo completo, tenemos 5 parámetros desconocidos, que serían las escalas de 0, de sub 1, de sub 2 y las coordenadas del punto central. Entonces, esos parámetros son estimados usando métodos iterativos. En mi caso, utilicé el método de Gauss-Newton. Entonces ya volviendo al problema de la navegación asistida, la homografía, pues voy a requerir las líneas de carril para realizar la estimación. Utilizando, para la detección de carril, utilizo los contornos o los bordes de la imagen. Sin embargo, la imagen entera pues, contiene mucha información adicional que no es útil para el problema que estoy buscando. Entonces, se, em, se, se implementó un filtro o una máscara que permite segmentar la información que no es necesaria para el problema y pues suprimir toda esa información. Entonces, primero definimos, para esto primero definimos mi espacio mi plano de referencia, donde mi línea del carril izquierdo está representado por este vector en el posición 0. Y en la línea derecha está representado por este vector, L1, en la posición 1 de las coordenadas X. Y entonces, como yo conozco la relación del plano de imagen
y el plano de la referencia con la homografía que habíamos establecido por estas ecuaciones, m igual a g transpuesta de L. Entonces podemos recuperar las coordenadas de la imagen en coordenadas del plano de referencia. Entonces, teniendo esas coordenadas, podemos hacer unas comparaciones donde quiero que mi filtro esté en una área específica cercana a las líneas de referencia. Entonces, aquí agrego un epsilon más 1 y un menos epsilon. Entonces, quiero toda esta área donde se encuentre los puntos del plano de imagen. Entonces, teniendo ya los contornos útiles o de interés que vamos a utilizarlo para la detección de carril, utilizando, se procesa en la transformada de Hooke. Este método se utiliza para detectar figuras o figuras sencillas y puntos y curvas y líneas y su implementación pues no es única, ya que las representaciones de las líneas existen diferentes formas de parametrizar. Entonces, en esta figura se utiliza la parametrización de la pendiente, que podemos observar que usa la pendiente y su offset, ¿no? Entonces, en la otra parametrización utilizamos la roteta, que son sus coordenadas polares. Entonces, cada de estas dos parametrizaciones tiene su restricción. En la pendiente no puede representar líneas verticales, ya que la pendiente puede quedar indefinida o al infinito. Y en la parametrización roteta tiene un costo adicional computacionalmente debido a los señales cosenoidales. Entonces nosotros optamos utilizar las coordenadas paralelas en coordenadas paralelas, ya que la restricción de la pendiente de las líneas verticales pues ya no es no es un problema en este enfoque, ¿no? Entonces la representación de un punto en coordenadas paralelas en el plano de imagen se representa una polilínea en las coordenadas paralelas. Y si quiero realizar la detección de una línea, entonces todos los puntos a lo largo de esa línea tienen sus respectivos polilíneas, pero están intersectadas en un punto. Entonces este punto de intersección es la representación de la línea en el plano de imagen. Entonces aquí puedo poner un video como ejemplo de lo que se realiza la transformada de Hooke. Entonces, en la parte izquierda es la imagen de entrada y la parte derecha es el resultado de la transformada de Hooke. Entonces, aquí en este video se está detectando las líneas de esta cartulina. Entonces, cada línea se está representando por un pico de intensidad máxima en el plano de Hooke. Entonces, si regresamos al problema del carril, estoy detectando la línea del carril izquierdo y la línea del carril derecho. Solo voy a necesitar encontrar dos puntos de intensidad máxima en el plano de Hooke. Entonces, para facilitar o mejorar la búsqueda de puntos, aplicamos una máscara gaussiana. Entonces, en la ecuación 4 es una gaussiana centrada para darle, y después aplicamos una transformación geométrica donde le doy el ángulo phi y la posición de las líneas detectadas anteriormente. Entonces la máscara se va a reubicar al área de búsqueda donde se esperaría encontrar las líneas de carril. Para la estimación de Poisson, de posición y orientación, observamos el comportamiento de las líneas con la cámara de acuerdo a la posición y orientación del vehículo. Entonces, si mi vehículo está centrado, o sea, en un medio, y alineado, que su ángulo phi es igual a 0, entonces las líneas son verticales, entonces las líneas se encontrarían en la posición 0 y la posición 0 y posición 1. Entonces, si el vehículo se encuentra en una posición diferente,
y una orientación diferente, entonces las líneas no serían verticales, tendría un comportamiento de una transformación geométrica. Entonces el comportamiento de esas líneas se representan en la ecuación 17. Entonces, habíamos visto que en las coordenadas homogéneas, pues las líneas son únicas, pero excepto escala. Entonces ya aparece dos parámetros adicionales desconocidas. Entonces, para determinar esas escalas, aplicamos la norma de este vector y me daría los escalares necesarios. Y el ángulo phi lo determinamos usando la igualdad de la tangente. Y la posición lo determinamos usando el promedio de las dos líneas. Entonces tenemos ya la posición y el ángulo necesario del vehículo. Aplicamos el algoritmo de mínimos cuadrados recursivos, ya que algunas mediciones pueden ser afectadas por oclusiones, degradaciones del suelo y mala iluminación en las imágenes, ¿no? Entonces hacemos un modelo de predicción o un método de predicción usando los resultados previos de las líneas detectadas. Entonces ya la nueva posición se calcula utilizando la ecuación 19 y la orientación, pues la ecuación 20. Entonces, algunos resultados obtenidos. Aquí muestro las capturas de imágenes en un vehículo móvil terrestre. Está realizando una navegación rutinaria en una pista experimental, usando el método del CANI y el filtro de ventana. Enmascaramos los contornos útiles, que en este caso las esquinas de la pista. Y en el tercer renglón pues observamos los resultados de la transformación de Hooke, la transformada de Hooke, perdón. Y pues buscamos los picos de intensidad máxima que me representan las líneas de carril. Y ya finalmente pues desplegamos los resultados de la estimación de la orientación y posición del vehículo y las líneas detectadas. Entonces aquí en este experimento podemos observar que las imágenes de entrada tienen una distorsión radial, entonces se requirió estimar los parámetros para poder realizar la corrección de distorsión. Y también podemos observar que las líneas no son rectas, son curvas. Entonces tuvimos que acortar las líneas, la longitud de las líneas para poder realizar la estimación correctamente. Si no, tendríamos un desfase de error en los resultados. Entonces, ahorita en este siguiente experimento vamos a ver el beneficio de usar el modelo de predicción de mínimos cuadrados recursivos. Entonces podemos ver la secuencia donde un automóvil va a poner enfrente de la cámara, entonces las líneas de carril quedan ocultas. Entonces, en vez de que las líneas pierdan o no se detecten, se van a utilizar el modelo para predecir las líneas donde se van a encontrar. Obviamente va a haber un cierto desfase de error de acuerdo al tiempo que existe, ¿no? El tiempo que estén ocultas las líneas. Adicionalmente, se evaluó el algoritmo en varias secuencias de video en escenarios de vida real. Los videos fueron tomados de la base de datos de la Universidad de Berkeley. Entonces aquí podemos observar que cada secuencia pues tienen diferentes escenarios de acuerdo a la hora del día. Puede ser también cambios climáticos, diferentes escalamientos de las líneas y pues también la iluminación, ¿no? También afectaría, ¿no? Entonces aquí había mencionado en el slide donde estaban los diferentes tipos de parametrización de detección de líneas. En el estado del arte pues se utiliza mucho la parte de la parametrización roteta, pero y hice una implementación de comparación. Entonces en la línea guinda es
el método propuesto, y la azul es la del estado del arte. Entonces ahí podemos ver el funcionamiento de ambos implementaciones. Ya por último, pues ya doy mis conclusiones, pues presento un método eficiente basado en nomografías para estimar la pose de un robot móvil terrestre utilizando líneas de carril como fuente de información. Entonces también vimos la eficiencia de utilizar la máscara de ventana binaria y la máscara gaussiana para mejorar el rendimiento de la detección de carril. La viabilidad de este método propuesto se verificó experimentalmente utilizando secuencia de video de un robot móvil en una rutina de navegación, así como secuencia de video de la vida real. Y por último, los dados a su simplicidad y eficiencia, el algoritmo propuesto pues es viable para aplicaciones de navegación móvil. Eso sería todo por mi parte. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta para la presentación de Juan? Juan, muchas gracias por esta Sí, ¿no? exposición.